Resiliencia. Una palabra que así, a priori, nos resulta complicada de pronunciar, incluso ajena a nuestra vida cotidiana y, sin embargo, es un concepto ampliamente utilizado en el mundo científico. Resiliencia hace referencia a una propiedad de los materiales por la cual un objeto elástico, es decir, un muelle o un resorte, que es sometido a una presión o fuerza determinada, es capaz de, una vez que cesa dicha presión, recuperar su forma original. Pues bien, si trasladamos este concepto al mundo de la psicología y de las ciencias sociales, nos referimos a la capacidad que tienen las personas para resistir y recuperarse ante circunstancias adversas, bien sean estas de carácter individual o psicosocial. Como una capacidad de las personas, una capacidad positiva para poder resistir, aguantar las situaciones más terribles que pueda soportar el ser humano. Resiliencia es una capacidad que todos tenemos de poder afrontar la adversidad y no venirnos abajo, o sea, afrontar la adversidad creando los recursos necesarios para salir incluso fortalecidos. Los estudios sobre resiliencia surgieron a mediados de los años 70. Al principio se pensaba que era una capacidad innata con la que nacían las personas, pero a medida que iban surgiendo investigaciones más exhaustivas sobre el tema, se vio que esta cualidad podía desarrollarse a edades muy tempranas. Comenzaron estudiándose las familias de niños que tenían padres alcohólicos. La situación de los niños con los padres alcohólicos evidentemente parecía como si los predispusieran a tener trastornos cuando fueran mayores. Estos niños que habían sido educados en estos ambientes tan terribles, pues lógicamente lo lógico parecía ser que estos niños pues fueran alcohólicos, psicópatas y personas conflictivas. Y sin embargo se observó que no era así, que los niños eran capaces de, a pesar de haberse desarrollado en esos ambientes tan adversos, de poder ser unas personas completamente normales y adaptadas a la sociedad. La resiliencia, visto desde la neurociencia, pues es importante ver que el cerebro se va configurando continuamente con las experiencias vividas. Y tenemos un potencial muy fuerte. O sea, hay veces que yo pienso, tenemos como un motor de Ferrari y vamos pedaleando en bicicleta. Es una pena porque podemos afrontar cualquier problema o cualquier circunstancia difícil de la vida siempre que no tengamos miedo. Según estos estudios realizados en el ámbito de la psiquiatría y la neurociencia, se fue comprobando que la resiliencia no es tanto que sea heredada o adquirida, sino que resulta mayormente de la interacción y de la adaptación que cada persona hace con su ambiente y con los conflictos que le surgen a lo largo de su vida. Es el ejemplo clásico del desarrollo de la inteligencia. Un niño puede ser muy inteligente, pero si no se le dan las oportunidades para estudiar, para desarrollar esas capacidades intelectuales, pues evidentemente no llegará a desarrollar ese potencial. Pues lo mismo ocurre con los factores resilientes, es decir, el niño tiene que tener la oportunidad de vivir situaciones, no tienen por qué ser extremas, pero en las cuales viva condiciones adversas para poder desarrollar estos factores de resiliencia. Y que la resiliencia está muy relacionada con el desarrollo y que la resiliencia depende de las circunstancias de cada uno. Es verdad que hay algunas personas, hemos estudiado, 1/3 de la población tienen un gen específico que es, que está relacionado con la serotonina y tienen mayor facilidad, pero se puede desarrollar en todo el mundo y además es muy necesario. Lo vemos hoy día especialmente porque, pues por el tipo de educación que se está teniendo, la gente es más vulnerable. O sea, tendemos a sobreproteger a los niños y hacer que no sean autónomos, que no afronten retos. Y entonces, bueno, pues se hacen más débiles y ante la adversidad sucumben. Esta capacidad de resiliencia se puede desarrollar para afrontar cualquier reto, cualquier dificultad de la vida y no solamente aguantar, sino fortalecerse y salir mejor. Nosotros trabajamos con un simple esquema que tiene 3 letras, 3 Cs, la llamamos el sistema de las 3 Cs. Una persona para superar la adversidad tiene que tener
tres elementos. El primero de ellos es que tiene que tener control, tiene que tener la capacidad de controlar o adquirir el control de su propia persona. El control a todos los niveles, el control de sus síntomas, el control de sus emociones, el control de sus pensamientos. Cada uno tiene que ser autónomo para tomar sus propias decisiones y para asumir sus responsabilidades. Adquirir el control significa no depender de los demás. Y a veces, pues en nuestros modelos de asistencia hablamos de pacientes que de forma pasiva y resignada están dependiendo de otros. Dependen pues de las instituciones sanitarias, dependen de la ayuda que se les da, dependen de las atenciones de la familia, pero acaban de ser sujetos que son absolutamente dependientes y pasivos. Y hay que cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad. Hay que conseguir que la persona sea el control, el dueño de su propia persona. El miedo es lo que más provoca estrés y es lo que más dificulta la resiliencia. Y en cambio la confianza, el saber que puedo, que soy capaz, poco a poco va desarrollando esta capacidad en las personas. O sea que es algo innato, pero a la vez también se puede desarrollar. Segundo, el sujeto tiene que aceptar la siguiente C, que es el cambio. Ahí tenemos que aceptar los cambios que se producen en nuestra vida, pero eso todos, los cambios que se ocurren en el desarrollo, los cambios que ocurren con la edad, los cambios que ocurren en nuestras diferentes situaciones. Y la verdad es que nos acostumbramos, sobre todo cuando ya llevamos un cierto tiempo y una cierta edad trabajando por el mundo, a tener las cosas como demasiado rígidas, demasiado establecidas, y somos muy resistentes a cambiar. Y tenemos que aceptar que el cambio es consustancial con nuestra existencia. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decían los filósofos antiguos, porque todo fluye, todo cambia y las circunstancias cambian. A mí me gustaría pues tener algunas características de cuando era joven y dicen algunos, es que yo quería ser como cuando era antes. Eso es imposible. Tenemos que aceptar la nueva situación y las nuevas circunstancias que nos imponen la vida, incluso con las restricciones, incluso a partir de ellas, incluso llegar a dar sentido a las mismas. Nosotros hemos estudiado personas que a lo mejor han sufrido la misma circunstancia, un ERE, han sido despedidas de la empresa y pasados unos años te encuentras que una persona te dice, pues mira, gracias a que me echaron de aquella empresa, empecé a buscar trabajo y estoy en un sitio muchísimo mejor, mejor pagado, mejor puesto. Otra gente en la misma circunstancia pues te sigue preguntándose ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tuve tan mala suerte? ¿Y por qué me pasó esto? Y sigue bloqueado y sigue en paro, o sea, sin poder encontrar recursos. Esa es la diferencia. Lo que nosotros queremos desarrollar son las capacidades para afrontar lo que nos venga de la vida, los retos de la vida. La tercera parte del esquema, la tercera C que se plantea desde la psiquiatría para desarrollar programas de prevención y aprender a afrontar los traumas es compromiso. No podemos vivir la vida pasando por encima, sino que la vida implica comprometerse con algo. Estamos comprometidos, pues lo primero con nosotros mismos. Un compromiso con nosotros mismos es llevar una vida digna, una vida con dignidad, una vida en la cual asistimos o seguimos un sistema de creencias, un sistema de valores con los cuales de alguna manera comprometemos nuestra existencia. Pero también una serie de compromisos que tenemos con la gente que nos rodea. Compromisos con nuestros familiares, compromisos con nuestros amigos, compromisos con nuestros compañeros de trabajo, compromisos con nuestra profesión, compromisos con otras personas que tienen las mismas situaciones o los mismos problemas que nosotros. Por eso el asociacionismo, el asociarse con grupos de gentes que están pasando esta misma situación y no aislarse, sino relacionarse, compartiendo con ellos sus inquietudes y sus experiencias, son las vías fundamentales para superar el sufrimiento postraumático. La resiliencia es la confianza, el sentir que personas que tienen una autoridad, pues un padre, un tutor, la madre, una persona que es un punto de referencia, un vínculo importante, reconoce que confía en ti. Eso es lo más importante, o sea, la confianza. Por ejemplo, una variable que hemos visto en nuestros estudios que efectivamente tiene un poder modulador o amortiguador importante es el autoconcepto, la autoeficacia, todo lo que tiene que ver con una percepción positiva de sí mismo, de su eficacia profesional, de sus capacidades.
esta percepción positiva de sí mismo es una dimensión clásica en todos los modelos de resiliencia, ¿no? Otras variables, pues la percepción positiva en general del mundo, el optimismo.